Muy buenas tardes, compañeros de la promoción del Colegio Municipal de Bachillerato, año 74, compañeros, docentes, profesores, profesoras del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos de la Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana, a mi familia de carne y sangre, a mis hermanos en Cristo Jesús, a mis vecinos, conocidos, compañeros, etcétera, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí porque el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad de venir a hablar de esa palabra viva y eficaz, de esa palabra poderosa, esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Hoy quiero oír una historia muy fascinante que nos trae la palabra de Dios y está en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, título Acab y la viña de Nabot. Empiezo a presentarle los personajes históricos. Acab era el rey de Israel en ese tiempo, hizo lo malo delante de Dios y su mujer era Jezabel, una de las dioses de los Baales, de los demonios, satánica. Usted se puede imaginar esa pareja, vivía en el palacio real. Dios permitió que Acab llegara a ser rey y al lado del palacio había un hombre que tenía una viña, un huerto llamado Nabot. Se dice que era un hombre campesino muy humilde, creyente, hijo de Dios, conocía la palabra de Dios, pero también conocía al Dios de la palabra, y eso es lo importante. Y todo lo que sucede en esta historia del Antiguo Testamento fue real, fue verdadero, ocurrió literalmente, pero deja un mensaje espiritual para nosotros en este tiempo. Y entonces esta historia la hacemos siempre con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo para añadir cada día más bendiciones a todas nuestras demás etapas de la vida. Amén. De eso se trata. Acab, el rey de Israel, repito, hizo lo malo delante de Dios. Jezabel, su mujer, diosa satánica, y Nabot, el humilde campesino, el hombre de Dios. Entonces Acab fue a dar una vueltica alrededor y se encontró con la viña de Nabot, que eran vecinos, y llegó a hacerle una oferta tentadora, jugosa, que le compraba esa viña. Entablaron diálogo para que Nabot le vendiera esa viña. Viña es donde se producen las uvas, de ahí se saca el vino, que él la necesitaba para sembrar legumbres, que era cerca, pegada ahí al Palacio Real. Y le dijo, le doy algo mejor que esa viña, también le doy dinero si quiere. Esas ofertas a primera vista son tentadoras, son jugosas, son llamativas. Pero Nabot se paró en la raya y dijo, líbreme Jehová, guárdeme Jehová, que yo vaya a vender mi heredad. Y regresó triste el rey a la casa, al palacio, y le comentó el hecho sucedido a la mujer Jezabel, a su esposa, a su mujer. Y Jezabel le dijo, no te preocupes, de hoy a mañana su viña, esa viña va a ser suya. Y hizo unas cartas
tomó el anillo del rey, las reprendó y las envió a ese lugar, a ese pueblo, con el argumento de convocar ayuno, o sea, haciéndose pasar por pueblo de Dios para poder penetrar, para llamar la atención, y decía ahí, buscar 2 hombres perversos, malvados, que declaren en contra de Nabot, que Nabot habla afemado en contra de Dios y habla afemado en contra del rey Acab. Por favor, entonces lo llevan afuera de la ciudad y lo matan a piedra. Y así ocurrió, y la sangre inocente de Nabot corrió y fue lamida por los perros. Así dice: Jehová Dios Todopoderoso encomendó al profeta Elías para que fuera y llevara un mensaje de parte de Dios Jehová de los ejércitos al rey Acab. Le dijo, vaya a Samaria y le cuenta esto y le dice esto. Y llegó el profeta Elías y le dijo acá, así ha dicho Jehová, por cuanto tú has matado y has robado y has derramado sangre inocente, la sangre de Nabot, que lamieron los perros, así ocurrirá exactamente, que usted y su mujer también van a morir y su sangre va a ser lamida por los perros. Y efectivamente así ocurrió. Este mensaje que nos da la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, repito, que ocurrió literalmente, históricamente, bíblicamente, ahora lo traducimos a nuestra vida espiritual. Nabot nos da una enseñanza enriquecedora, que él conocía la palabra de Dios y conocía al Dios de la palabra, que esa heredad, que esa viña él la había recibido por herencia de sus padres, y que por lo tanto él sabía que esa tierra se la había dado Dios, nuestro Padre Celestial, a cada familia, para que ellos vivieran de eso, la explotaran y fuera como un seguro de protección para sus ingresos económicos, y que se traspasaría de padres a hijos. Por lo tanto, por esa razón Nabot le dijo, guárdeme Jehová que yo vaya a vender mi viña. Mi viña no está en venta. En la vida espiritual tenemos esas viñas que puede ser nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Son aquellas cosas que el Dios nos ha dado, que tienen mucho valor y que merecen de nosotros toda nuestra responsabilidad cuidar. Esa viña espiritual puede ser los talentos, los dones, el fruto del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sanidad divina, la santidad, la sabiduría, la salvación. Esa puede ser nuestra viña espiritual hoy en día. Por lo tanto, eso no está en venta, no tiene precio, porque Dios nos ha dado esa viña para que vivamos de ella y la hagamos transferible esa palabra a nuestros hijos, para que crezcan bajo el criterio y el cuidado de la palabra de Dios. Y nos dice entonces que esa viña espiritual es la mayor riqueza que hemos recibido de Dios nuestro Padre Celestial. Que el día que a nuestra viña espiritual nos pongan precio, ese día el amor para con Dios no tiene ningún valor. Esos principios no son negociables, esos valores, esos principios que hemos recibido de la palabra de Dios, que hay que decirle no al pecado, que va a venir Satanás y que Dios lo reprenda con ofertas jugosas, tentadoras, llamativas, unas ofertas ricas, pero que si no tiene la dirección, la persona, el discernimiento del Espíritu Santo, esa persona pierde su viña espiritual y llega el fracaso espiritual. De esa vida
de esa familia y de ese hogar. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, tener experiencia, tener comunión, tener avivamiento con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Esa viña no está en venta, y no solamente no está en venta, sino que debemos cuidarla de las pequeñas zorras, como dice en Cantares 2:15, porque las zorras grandes se distinguen y sabemos que vienen a hacer daño, pero las zorras pequeñas carcomen aquellos valores y principios poco a poco. Por eso no podemos abrirle la puerta al pecado, a la inmundicia, a aquellas amistades tóxicas, nocivas, que no nos dejan crecer en nuestra parte y en nuestra vida espiritual. Mi viña no está en venta, y mi viña que Dios me ha dado la voy a cuidar, la voy a hacer crecer, porque mi viña es la razón de mi vida. Esa es mi herencia que yo he recibido por ser hijo de Dios, porque antes era criatura de Dios, pero por el hecho de haber recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador y Redentor, entonces ahora pasé de ser criatura de Dios, ahora soy hijo de Dios, y por lo tanto soy heredero y coheredero del reino de Dios, y por eso el Señor me ha dado como una herencia esa viña espiritual. Eso no está en venta. Así que muchísimas gracias, y mi palabra es que Dios Todopoderoso nos ayude todos los días a cuidar, a proteger y a defender nuestra viña espiritual. Amén,